¿Así? ¿Oh? No, es que te dije que no esperaras. Únicamente, compañeros, recordarles, ¿verdad?, las instrucciones que había indicado la semana pasada. Se van a dar por lo menos 10 minutos previo a iniciar la clase para admitir a las personas participantes. Les pido por favor la puntualidad del caso para no estar interrumpiendo la clase. Además, al iniciar la clase, como les comentaba, se va a estar tomando nota de las personas que asisten. El sistema de Meet establece un porcentaje de tiempo, el tiempo que usted está conectado. Entonces, ese porcentaje, cuando se haga de forma virtual, como se los hacía ver la clase anterior, la voy a adjuntar a mi informe. También miro a María José Hernández con la cámara encendida, situación que les comentaba la semana pasada que esa va a ser la dinámica a trabajar. Por favor, así como María José Hernández, el resto de compañeros les pido de favor que enciendan su cámara. Asimismo, compañeros, motivarlos a participar en la clase. Si usted tiene una duda, consulta o gusta participar, siempre pues la reacción de la mano levantada, y les pido también de favor tener sus micrófonos apagados. Buenas noches, compañeros. ¿Me logran ver en esta ocasión, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciados. Dice, mira. Muy bien, es un gusto saludarlos, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase que nos corresponde el día de hoy. Inicialmente, pues comentarles, ¿verdad? En este previo, las indicaciones de la puntualidad, que es muy importante para no interrumpir la idea, el desarrollo de la clase. La cámara encendida también es muy importante porque se va a estar tomando captura de pantalla en dos momentos en el desarrollo que no están a determinada hora. Puede ser a las 19:50, a las 20:10
y así. O sea, no hay un tiempo establecido para estar tomando la captura de pantalla. ¿Para qué me va a servir eso? Para corroborar de que usted esté poniendo atención. Entonces, previo a lo anterior, vamos a dar inicio, siempre pues haciendo un repaso antes de entrar a conocer el tema que nos corresponde conocer hoy, 1 de febrero del año 2024. Entonces, Luis Endel Muñoz, buena noche, un gusto saludarlo. Buenas noches, licenciado, igualmente un gusto saludarlo, igual compañeros. Quisiera preguntarle qué vimos la clase anterior en específico. Hablamos en específico sobre la pena de muerte, Lick, y sobre si se podía, quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra, y tocamos varios artículos hablando sobre ello y filosofamos sobre un poco que todo tiene su inicio y todo tiene su final. ¿Y ese inicio y final se le llama, compañero? Vida. Exactamente. ¿Y dónde lo va a encontrar regulado? En la Constitución, en su artículo número 2, si no estoy mal. No. Y también... Perdón. Aquí, compañero, es no si estoy mal o estoy bien. Ya le dije con seguridad. ¿Qué tiene que hacer si no está seguro? Ver su ley. En este caso, la Constitución Política de la República de Guatemala. Revísela, por favor. Ok, si me da un momentito en calarla. ¿Alguien que pueda apoyar al compañero que levante la mano? Sí, Por favor. Buenas noches, Zulma. Dígame, por favor. Así era el artículo 3 de la Constitución. Léamelo, por favor. Sí, dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Muy bien, Zulma. Y aprovechando que usted, pues de una manera atenta, respondió este interrogante, vamos a hacer un breve repaso. ¿Se acuerda de la axiología? ¿Sí? ¿Alguien que me apoye para darme la definición de axiología, compañeros? Por favor, Otto Leonel Escobar, buena noche. Buenas noches, licenciado, con mucho gusto. La definición de axiología la dice que estudia los valores. Exactamente. Y retrotrayéndonos en donde encontramos los principios axiológicos en nuestra Constitución. Otto. Los encontramos en el preámbulo, licenciado. Muy bien, ¿me los podría indicar, por favor? Sí, solo lo voy a buscar, licenciado, porque no lo tenía a la mano. ¿Alguien que apoye al compañero, compañeros, que levante la mano? Que me indique los principios axiológicos. Licenciado, es el principio de legalidad, seguridad, igualdad, justicia, libertad y paz. Muy bien, Eric. Y Eric, aprovechando que tiene el micrófono encendido. Y también recordarles que la participación cuenta en mi curso. Alejandra va a estar tomando participación de las personas que intervengan. ¿En qué otro artículo encontramos los principios axiológicos, compañero? Eric. Está en el artículo 2, licenciado, de la Constitución de la República. Indíquemelos, por favor. ¿Le leo el artículo? No, dígame los principios axiológicos, ¿cuáles son? Están libertad, justicia, seguridad y la paz. ¿Y estos mismos se encuentran en dónde, Eric? En el artículo 2 de la Constitución Política de la República y en el preámbulo, ¿verdad? Exactamente, licenciado. Muy bien, entonces, regresando al artículo 3, al entender que hay un inicio y un final, y que el Estado de Guatemala garantiza la vida desde el momento de su concepción, resguardando la integridad y la seguridad de la persona, vimos un tema en específico, que un compañero al intervenir al inicio de la clase lo indicaba, que era la pena de muerte. Y la pena de muerte la dividimos en diferentes aspectos. Primero, estudiamos lo relativo a la pena. ¿Alguien que levante la mano y me diga la definición, por favor? Por favor, Francisco García.
Gracias. Buenas noches. Es una consecuencia jurídica que deriva de cometer un hecho delictivo. Muy bien, ahora pena de muerte. Francisco. Es la pena privativa de la vida como consecuencia jurídica de la comisión de un delito grave. Muy bien. ¿Y el indulto? El indulto, llamado recurso de gracia, es otorgado por el presidente o jefe de Estado a los condenados parcial o totalmente la pena impuesta. Uh-huh. Entonces, para los compañeros que no tomaron nota en la clase anterior, recuérdense que la evaluación va a versar sobre la doctrina, la explicación y los casos prácticos. Entonces, retroalimentación. Aprovechando, Francisco, yo le di a manera de conclusión por qué no hay pena de muerte hoy día en Guatemala. ¿Me la podría indicar? Por el Pacto de San José, en el que Guatemala aceptó y firmó ser parte de estar de acuerdo de esto, y que eso viola los derechos humanos. Sí, pero quisiera los tres aspectos. ¿Alguien que me podría apoyar, por favor? Diga, por favor, Zulma. Licenciada, bueno, usted mencionó de que Guatemala forma parte, ¿verdad?, de los convenios humanitarios. Ajá. Esa es la razón por la cual Guatemala aceptó el convenio, el Pacto de San José, ¿verdad? Sí, por el cual ya no va a haber leyes, ¿verdad?, que tengan que ver con la pena de muerte, y las que habían ya no se aplican. Muy bien, esa es una de las tres que le di. La primera es del indulto, ¿se recuerda? No existe aplicación del indulto actualmente. Además, no tenemos tipos penales que establezcan la pena de muerte, y eso se los hice ver con la inconstitucionalidad referente al expediente 5986-2016, que fue la última donde se deja en desuso la pena de muerte para específicamente determinados tipos penales. Entonces, básicamente, eso es. El compañero pues nos explicaba también de resoluciones dictadas en el año 2000 referente a la prohibición, y obviamente la adscripción al Pacto de San José, donde Guatemala pues adquiere derechos pero también obligaciones. Este pacto pues fue ratificado y aceptado por Guatemala con relación a la vida y relativo a los derechos humanos. Recuérdense que la Constitución Política de la República de Guatemala le da rango constitucional a todas aquellas leyes que forman parte del derecho convencional, dígase tratados y convenios de carácter internacional relativos a derechos humanos. Entonces, básicamente, ese fue el análisis que hicimos en la clase anterior, para lo cual, pues como ustedes pueden observar en pantalla, vamos a pasar al siguiente artículo, que es de suma importancia. Artículo 4. Y le voy a pedir al compañero Abner Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Por favor, necesito que vayamos leyendo de forma pausada, como lo hemos venido haciendo, este artículo 4, por favor. Yo lo voy a ir parando y vamos a ir explicando cada pasaje de él. Por favor, empecemos. Excelente. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Muy bien. Solo ahí, permítame. Ahora les quiero preguntar, compañeros, recuérdense que ser libre es hacer lo que la ley me permite. Y esa libertad se traduce no solo en leyes terrenales, sino que también en leyes divinas. Por ejemplo, leyes terrenales encontramos los decretos legislativos. Por ejemplo,
los que son emitidos por el Congreso de la República, o los acuerdos que son pues emitidos por el lado administrativo. Por ejemplo, la del RENAS, se me ocurre en este momento, que fue la última que leí, que es el acuerdo relativo al reglamento de agresores sexuales que se encuentran regulados por el Ministerio Público, que es un registro genético que lleva a cabo el Ministerio Público a las personas condenadas por delitos de esa categoría. Leyes terrenales, decretos, acuerdos, reglamentos y demás. Leyes divinas podemos encontrar, por ejemplo, la Biblia y el Corán, y por eso mismo les hacía la referencia en la clase anterior. Cuando hablamos de libertad, hacemos referencia a las siguientes frases que vamos a analizar. La primera es: lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces le quiero preguntar a Abner, ahorita aprovechando que lo tengo en pantalla, indíqueme por favor qué entiende por esa frase, Abner. Entiendo que la ley nos da la capacidad, nos da como, sí, nos permite poder hacer lo que no está prohibido o estipulado en las leyes, reglamentos. Es como otra cosa que entiendo yo también por esa frase, es que nosotros tenemos derechos y podemos hacer lo que no está prohibido, siempre y cuando respetemos los derechos de las otras personas también. Muy bien, vamos a darle participación a otro compañero que levante la mano, que me dé su punto de vista, por favor. Por favor, compañero. Fernando. No lo oigo. Active su micrófono, por favor. Tiene su micrófono apagado. No se le escucha. ¿Alguien más mientras corrige su problema técnico el compañero? Pues lo que no quebranta el ordenamiento jurídico está permitido hacer. Eso entendería. Exactamente. Y si nos vamos a lo penal, Luis Alejandro, ¿qué se le viene a la mente? Cualquier acción que no sea sancionable como un delito, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, el artículo 123, ¿se recuerda? El artículo 123, ¿qué es lo que determina? Luis Alejandro, por favor, Fernando. Sobre el homicidio, dice. Exactamente. Entonces, es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, que está normada esa acción que va a contraer una persona al realizar o ejecutar determinado acto anómalo y que se encuentre y que sea contrario a la ley. En este caso, el homicidio. Ahora bien, si Alejandro sale a caminar afuera de su casa a la 1 de la mañana, Luis Alejandro, le pregunto, ¿eso se le puede considerar un delito? No, porque no lo considera un delito el Código Penal o ninguna ley, ¿verdad? Exactamente, entonces aplica la frase. La que le acabo de indicar, por favor. Lo que no está prohibido está permitido. Exactamente. La segunda, Rosita Ivonne Gutiérrez Castillo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Aprovechando que usted está conectada, le voy a dar la segunda frase y la vamos a analizar acá. Claro. Mi derecho termina.
Cuando empieza el de las demás personas. El derecho de otro. Mi derecho termina cuando empieza el derecho de otro. ¿Me podría dar su punto de vista, por favor? Que todos debemos respetar cada una de los derechos que tenemos. Sobre todo, pues, si yo tengo el derecho de la vida, no puedo atentar contra la vida de alguien más, porque ahí empieza el derecho de la otra persona. Exactamente. Cuando uno adquiere derechos, compañeros, también adquiere obligaciones. Y precisamente, como dice Rosita, cuando empieza cuando mi derecho termina cuando empieza el derecho de otro, quiere decir de que yo debo respetar tanto a la persona que tengo enfrente como a esa persona que tengo enfrente debe respetar al otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala determina diferentes parámetros y principios de los cuales el ser humano en su conjunto debe de respetar. Porque recuérdense que lo que se busca en una sociedad es buscar un orden. Y este orden va a generar paz y respeto. Y este respeto y paz se le denomina bien común. Entonces tenemos que tener bien claro, compañeros, que la Constitución Política de la República de Guatemala va a establecer todos estos clases de parámetros y lineamientos que prácticamente tal cual reloj suizo han funcionado y se siguen aplicando hasta el día de hoy. Para lo cual, pues les voy a dar una definición de libertad. Por favor, anótenla. Libertad es el derecho de toda persona que implica poder elegir y tomar decisiones expresarse y relacionarse con otras personas. Ahora bien, si estamos hablando de libertad e igualdad y que de conformidad a la Constitución Política de Guatemala establece que todo ser humano es libre e igual, es decir, que esta persona tiene libertad de acción una vez esta conducta no esté prohibida en cualquier ley de cualquier categoría, podemos determinar lo siguiente. Cuando hablamos del término dignidad, es un término bastante subjetivo, para lo cual pues tenemos que establecer diferentes parámetros, compañeros, como lo es la proporcionalidad. Entonces le quiero preguntar al compañero Ángel Francisco López, ¿estará presente? Ángel Francisco López. Por favor. Mientras conecta su micrófono, vamos con Ángela María Victoria. Ángela María Victoria. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Ángela María. Me gusto saludarla. Gracias. Quisiera saber para usted qué es dignidad.
pues es realizar actos en donde pueda demostrar pues, un acto que no esté en contra de la ley, tal vez. ¿Alguien más, por favor? Por favor. Buenas noches. Buenas noches, Cindy. Gusto saludarla. ¿Dignidad para usted? Gracias. Pues sería el respeto que toda persona tiene. ¿Verdad? Esto sería la dignidad, sin importar pues la condición de la persona, su físico, económico. Para mí sería esto. ¿Alguien más, por favor? ¿Podría ser la libertad de pensamiento? Bueno, la dignidad, compañeros, es darle un trato igual a una persona, respetando siempre sus derechos de conformidad a lo que establece la normativa vigente de determinado estado, en este caso Guatemala. Un ejemplo claro: el trato igual se debe dar en diferentes aspectos. Ustedes ya llevaron procesal penal y penal también. En el derecho penal hay un término bastante interesante que se llama reparación digna. La reparación digna, la compañera Cindy Gabriela Carías, voy a silenciarla, ahí está. La reparación digna en el proceso penal se lleva a cabo cuando el procesado se encuentra en la etapa donde el juez determina, dictamina o resuelve bajo una sentencia condenatoria a una persona pues que ha cometido determinado delito. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Una reparación a los derechos que se le fueron violentados a este sujeto pasivo en un momento determinado. Y esta remuneración se puede dar a través de una retribución económica, que muchas veces se puede considerar un aspecto bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque para Cindy Gabriela Carías Varías, una reparación digna de 10,000 quetzales puede considerarla digna, pero para Ángela María Victoria puede ser indigna, porque recuérdense que hay diferentes criterios de determinar la dignidad, es decir, el trato igual. Imagínense, como les comentaba la clase anterior, muchas veces uno no visualiza determinada situación hasta que uno lo vive en carne propia. A eso se le llama un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Entonces, cuando hablamos de dignidad, vamos a tratar diferentes postulados, como el aristotélico, que dice: se le debe dar tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, Aristóteles estableció este postulado en vista de que no debemos de considerar diferentes aspectos con relación a género, a identidad, a creencias y demás. Y la Constitución Política de la República no hace excepción a ello. El compañero que me estaba leyendo el artículo 4, por favor, Abner, si no estoy mal, estará presente. Sí, licenciado, aquí estoy. Sí, por favor, Abner, siga leyendo el artículo, por favor. Entonces continúa: el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
Exactamente. Entonces, hace una diferencia entre hombre y mujer. Y cuando hablamos de un trato igual a un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, yo quiero saber si realmente ustedes piensan y consideran de que realmente se puede dar una igualdad cuando hay diferentes aspectos, en este caso, hombre, mujer, estado civil, casado, soltero. Por favor, alguien que levante su mano. Sí, Wilmar, buena noche. Dígame, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo le podría dar mi punto de vista porque al menos en trato igual y oportunidades igual, creo que acá en Guatemala pues no se da. Nos podemos dar cuenta en los términos laborales, porque muchas veces hay personas capacitadas realmente para hacer cualquier tipo de trabajo, pero más aún no son contratados y bueno, al menos reciben un trato desigual. Eso sería un término laboral. Entonces siento yo que en algunos aspectos pues no se cumple con lo que establece la Constitución, lastimosamente, ¿verdad? Aunque son algunas, puede ser que sean algunas empresas, no estoy diciendo que sea igual en todos lados, ¿verdad? Es igual, se puede dar como en también las personas que trabajan en casas. En este caso sería las amas de casa, bueno, no las amas de casa, sino las personas que trabajan en las casas. Entonces hay un trato desigual sí que en diferenciales, ¿verdad? Sería, por ejemplo, en sueldos. Ese sería mi punto de vista, bueno, al menos de mi parte, ¿verdad, licenciado? Buenas noches. Ahora, Wilmar, en términos laborales que me está mencionando, ¿cuál es el postulado que se utiliza en derecho laboral para lo que me está expresando? Cuando no hay igualdad en un momento determinado. ¿Te recuerda? A igual trabajo, igual salario. Y básicamente, como ustedes lo saben, y obviamente Wilmar me lo está expresando, muchas veces no se da esa situación. ¿Qué quiere decir? De que si yo trabajo cargando 10 quintales por hora, la otra persona que lo hace, a pesar de que lleva 5 años trabajando con ello, también le deben de pagar con una forma exacta, que es un quetzal por hora. Pero muchas veces se toma el derecho de antigüedad, y si una persona pues, levanta 10 quintales por hora, le paga un quetzal y la otra persona lo ha hecho durante 5 años, le van a pagar 5 quetzales por hora. Y muchas veces pues eso pues causa una cierta de molestia, disconformidad o inconformidad en las personas, y claramente el derecho lo ha previsto. Y sin ir tan lejos, cuesta definir lo que es igualdad, porque si usted se da cuenta, Wilmar, sus ojos, su nariz, sus brazos y demás facciones corporales no son iguales a las mías, o son iguales, compañero. Claramente no. No somos iguales físicamente. Al igual que Wilmar no tiene las mismas condiciones corporales que tiene Astrid Guzmán, por ejemplo. Uno es caballero y otro, y la compañera pues es dama. Entonces son situaciones que la verdad cuesta definir lo que es igual o lo que es diferente. Y la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 4, lo que trata de expresar y de una manera clara que tanto hombre y mujer va a tener igualdad en derechos y obligaciones. Pero tenemos que tener bien claro que la igualdad en sí nunca va a ser nada igual. Usted se levantó hoy
de una forma, muy probablemente intacto, y el día de mañana va a regresar con una cicatriz en su piel, muy probablemente en el brazo. Entonces su yo anterior no va a ser su yo del futuro. Por eso mismo les dije, lo que es hoy no lo va a ser mañana. La filosofía evoluciona y es cambiante. Y además, cuando Wilmar me hizo el tema relacionado a lo que es una igualdad económica, si lo quieren ver así, que se traduce a una igualdad en el sentido laboral, también podemos hacer una comparación de igualdad en el sentido político. Vieran que es bien interesante. Aristóteles pues tiene principios diferentes para determinar lo que es igualdad, y eso lo ejemplificó de una manera aritmética precisa, que son dos que yo les recomiendo que la anoten, por favor. La primera es a través de una forma reflexiva. Cuando hablamos de una forma reflexiva, vamos a decir de que A es igual a A. Y la otra, compañeros, es la forma simétrica. La forma simétrica quiere decir de que A es igual a B y por lo tanto B es igual a A. Si usted se da cuenta, la primera es con una unidad y la otra ya implica más, un A y un B, pero siempre el orden de los factores no va a influir en el producto. Ahora nos pasamos a lo que es una igualdad en el carácter político. ¿Se recuerdan de la denominación democracia? Etimológicamente, ¿alguien me puede dar la definición de democracia, la subdivisión? ¿Se recuerda a alguien, por favor? Bueno, ya que no nos recordamos, vamos a hacer una retroalimentación de filosofía del derecho. Democracia. Demos pueblo. Demos pueblo, kratos, poder, que se resume en demos el poder al pueblo. El poder corresponde al pueblo. Democracia. Entonces, tenemos que tener claro que muchas veces, cuando hablamos del poder que le corresponde al pueblo, por ejemplo, si usted hace el ejercicio, que yo lo hice por cuestión de investigación, cuando se lleva a cabo una manifestación, por ejemplo, en la última de los bloqueos, yo me fui a la Plaza de la Constitución a preguntarle a una persona pues que vino del interior. Quise conversar con él y le pregunté, disculpe, buena tarde, ¿qué está haciendo aquí? Si me podría decir. Estoy aquí defendiendo la democracia. Entonces quise saber qué entendía por democracia y me dio una explicación de lo que comprendía por democracia, para lo cual, para hacer el mismo ejercicio, le voy a preguntar a Beverly Chapa. ¿Está presente? Beverly Chapa. Recuérdense, compañeros, de que aquí tenemos que perder el miedo y con Alejandra estamos tomando lista. Vamos a ir con Cindy Alejandra Hoj. Buenas noches. ¿Me podría decir qué entiende por democracia, por favor, con sus palabras? ¿Algún voluntario valiente, por favor, compañeros? Sí, Rosita. Para mí es hacer valer la voz del pueblo. Ajá. ¿Qué más?
licenciado, podría ser el poder que tiene el pueblo de elegir las diferentes, digamos, no solo los dirigentes, sino que también el rumbo que tiene el país. Exactamente. Quiere decir que este sistema va a derivar en que al pueblo le corresponde lo que se le denomina soberanía. Y al tener soberanía, se le va a delegar el poder a los representantes. Y esos representantes van a ser electos de forma democrática. Entonces, vieran que es bien complicado, compañeros, de que nosotros como futuros abogados y notarios tenemos que estar fundamentados y razonar lo que estamos haciendo. Y muchas veces se pelea por una democracia y la verdad que esa persona pues muy probablemente no conoce el significado de el poder que le corresponde al pueblo. Y ese poder que le corresponde al pueblo, compañeros, se le va a delegar a determinadas personas. Y nosotros ya hicimos el ejercicio hace algunos meses. La población guatemalteca pues decidió elegir a sus autoridades, en este caso pues el organismo ejecutivo y el organismo legislativo. Lo hicieron a través del voto o sufragio a través de las urnas, cosa contraria que se hace con el organismo judicial, que eso se va a llevar a cabo a través de comisiones de postulación, donde los postuladores que van a ser abogados y notarios van a llevar una tabla de gradación y van a determinar si la persona, el magistrado de sala de corte de apelaciones o el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que son los 13, van a determinar si cumple con los parámetros para darlo como propuesta. En este caso, al presidente de la República de Guatemala, José Alberto Ramírez García. Dígame, por favor. Buenas noches. Gracias, distinguido. Lo que yo quería aportar es sobre la democracia, que es un sistema político social que le da soberanía al pueblo para tomar su poder, pero por eso lo levanté en su momento, cuando ahora estábamos hablando de la democracia. Ahora le digo, José Alberto, aprovechando, usted me dijo una palabra muy interesante, soberanía. ¿Dónde lo encuentro regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Se recuerda? Taxativamente no. Entonces, si tiene a la mano el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, léamelo, por favor. Ok, ahorita. Artículo 140. No, deme unos segundos, estoy abriendo la Constitución. Por favor, vamos a leer el 140 de primero y después el 141. 140. ¿Se lo puedo leer, licenciado? Lo tengo. Claro que sí. Bueno. Sí, por favor, vamos de primero con usted, José Alberto, y después el compañero me lo va a indicar. Yo estaba viendo, un compañero me dice, es el 141. Yo les tengan paciencia porque aquí vamos a ir en orden. Si no respetamos un orden, no vamos a comprender. Ahorita el compañero que me puso el 141 va a ver que en el 140 está regulado inicialmente el tema de soberanía. Léamelo, por favor, José Alberto. Sí, con mucho gusto. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar siga, por favor, a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Sí, ahora el 141, el compañero que quería participar. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial.
la subordinación entre los mismos es prohibida. Bueno, aquí hay diferentes temas bastante interesantes. Cuando hablamos en el artículo 141, dice que la soberanía va a radicar en el pueblo. Ahora, Helio, cuando dice un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a los tres organismos en que está dividido el Estado. Exactamente. Entonces, que delegamos nuestra soberanía para poder gobernar. Exacto. Cuando decimos la subordinación entre los mismos es prohibida. Nos está hablando de la independencia de los organismos de Estado. Ninguno es superior al otro. Y eso se le llama sistema de frenos y contrapesos. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de un sistema de frenos y contrapesos, quiere decir de que no va a haber subordinación entre los organismos del Estado. Además, cuando hablamos de soberanía, tenemos que entender diferentes aspectos. La autonomía de la voluntad es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad tenemos que entender que muchas veces se debe decir sí o no a diferentes aspectos que se le plantean a uno. Ejemplo claro, el Congreso de la República de Guatemala. Muchas veces, compañeros, nosotros tenemos como ciudadanos que calificar a las personas que elegimos cuando se postulan. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas tienden a ser manipuladas, manipulables y demás por no tener el conocimiento adecuado para qué están en el lugar. ¿Para qué está el legislador? Su función es crear ley, no ir a pedir no ir a retar a los guantes o incentivar un deporte en un momento inadecuado. Todo tiene su momento, todos tienen su responsabilidad. Y en este caso, la autonomía de la voluntad se le delega a los representantes o dignatarios del pueblo, que en este caso les pongo de ejemplo a los diputados, a los congresistas. Y también tenemos que tener claro que nuestro raigambre es demasiado específico. ¿Por qué? Porque también, además de tener una autonomía de la voluntad, también tenemos que tener una autonomía de los pueblos. ¿Por qué? Por ejemplo, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, desde el inicio, cuando dice en nombre de Dios, podemos determinar que nuestra población o sociedad es eminentemente conservadora. Además, cuando hablamos de la autonomía de los pueblos, nuestro conjunto de leyes, iniciando por la Ley Suprema, debe de respetar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros pensamientos, y para ello se debe llevar a cabo diferentes consensos por diferentes personas que componen a nuestra población. Entonces, la democracia, compañeros, muchas veces es bien subjetiva de analizar, porque dicen dar el poder al pueblo, pero si ustedes van a la Plaza de la Constitución, no nos organizamos y empezamos a decir, bueno, yo opino esto, yo opino el otro, se volvería una situación sin terminar, para lo cual contamos con diferentes elementos como es el voto o sufragio, para que existan personas que nosotros como ciudadanos les delegamos una función, y esa función ellos la tienen que cumplir a cabalidad para que no sucedan situaciones anómalas o inconformidad por parte de las personas que les dan de buena fe la confianza para gobernar. Y esa palabra es muy importante, porque nosotros tenemos que tener claro de que si nosotros damos el poder, van a existir gobernados
y gobernantes. Y al existir gobernados y gobernantes, Helio, le pregunto, ¿allí hay igualdad? No, porque siempre tiene que haber una relación de subordinación. Exactamente, hay una relación de poder. Quiere decir que usted está cediendo derechos y esa persona está contrayendo obligaciones. Entonces, sencillamente, el ejercicio, compañeros, es de reflexión. Nosotros, cuando hablamos de igualdad, tenemos que pensar igual para los iguales y desigual para los desiguales. Mírense su estructura física, con solo pensar en el ADN y en el genoma humano, compañeros, es diferente. Yo no voy a ser igual a Helio, yo no voy a ser igual a Carlos Alberto Bacajol. Nosotros, hay un tema también cuando hablamos de ADN, cuando hablamos de igualdad. Las personas dicen, yo soy ladino, yo soy indígena, yo soy garífuna y yo soy mestizo. Pero en realidad, si ustedes piensan a fondo, y es mi criterio, y se los digo, al final todos derivamos de un mestizaje. Es una mezcla que todos tenemos de diferentes lugares, diferentes tradiciones, diferentes costumbres, que se reducen a una persona. Por favor, Sara Velázquez, dígame por favor. Buenas noches, Ley, disculpe, no prendo mi cámara porque estoy, creo que no me dejaría ver porque estoy fuera de mi oficina de trabajo. Pero mi opinión es respecto a ese tema de la igualdad. Creo que en Guatemala en realidad no se pide la igualdad, sino la equidad, porque la mayoría dice, yo soy indígena pero no me dan los mismos derechos, pero en realidad sí se le da el mismo derecho siempre y cuando cumpla con lo que establece la ley. Por ejemplo, no se me puede dar un puesto por decirle cuando en realidad no cumplo con los requisitos de ese puesto, por decirle. Pero si no me lo dan, voy a decir que me discriminan por ser indígena, por decirle. Entonces yo siento que en Guatemala primero no se practica no se pide la igualdad, sino que quieren la equidad. Y incluso en la soberanía, en realidad nosotros tenemos la decisión de elegir, pero también tenemos las consecuencias de sufrirlas, porque depende de nosotros a quién elegir, y dependiendo de las decisiones de esas personas, nosotros sufrimos. La mayoría piensa, no voy a elegir, no voy a votar, pero ¿para qué? Si total son lo mismo, pero la idea correcta, incluso que tenga la idea correcta, o consideremos una persona idónea, no lo elegimos, dejamos que las otras personas elijan por nosotras. Es interesante pensar, porque si el que sabe lo actúa, pero con sus hechos, no necesariamente es decir todos son iguales, pero si lo piensas, en realidad si el no hacer algo también es ir en contra de tu propio ideal. Bueno, ahora le voy a apoyar. Usted me imagino que me lo comenta por el tema de dar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y Aristóteles precisamente lo hizo con un sentido. Y hay un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, no sé si usted se graduó de maestra. Sara, te pregunto. No, soy secretaria. Bueno, por ejemplo, las personas que se dedican al magisterio no me van a dejar mentir. Por ejemplo, Sara, hay situaciones donde le voy a, por favor, apague su micrófono. Hay un ejemplo claro donde el maestro de primaria tiene niños a los cuales él les va a impartir su clase. Entonces, en ese conjunto de niños van a haber niños pues de mediana estatura y un poco por arriba del promedio. Entonces, cuando ella realiza una actividad, obviamente, por ejemplo, si va a poner a saltar a un niño de mayor estatura, lo va a hacer por su largo de las piernas y su estructura física, va a tener ventaja
sobre el niño que es más pequeño. Entonces, obviamente, allí no hay una condición de igualdad. Y por eso mismo, lo que usted menciona es bastante importante. ¿Qué tiene que buscar el profesor? La equidad. Lo que va a hacer es va a tratar desigual a la persona que no cuenta con las características físicas que tiene la otra persona, para que en un momento dado exista una igualdad entre las personas. Quiere decir de que va a establecer reglas diferentes para otro. Y lo mismo pasa con las personas con capacidades especiales. Por ejemplo, esa persona no va a tener la misma capacidad de poder levantarse de la silla y correr como un niño normal. Entonces tiene que tratar desigual al desigual, para que en un momento dado exista una igualdad con la persona que se encuentra en una situación de salud en su totalidad. Entonces, claramente, la igualdad nunca va a existir, y muchas veces existe discriminación. Es un tema bastante complejo al entender cómo la sociedad, pues, en un momento determinado funciona. Obviamente, un hombre y una mujer, haciéndolo un poquito más general, no va a tener las mismas características físicas. ¿Por qué? Porque una mujer es capaz de dar vida, un hombre no. También. Entonces, al final, la igualdad se debe dar de una manera donde nosotros seamos responsables. Tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales, para llegar a un mismo punto. Por favor, Alejandro, dígame. Entonces, licenciado, se puede decir que a una persona con capacidades diferentes, como que esté en silla de ruedas, debe ser tratada desigual por el maestro, por ser desigual, para que pueda existir una igualdad a largo plazo. Exactamente. Usted no va a discriminar a la persona que está en silla de ruedas, y máxime que es un niño. Esa persona debe tener las mismas, tratar la manera de que tenga, y créame, yo conozco personas que tienen problemas psicológicos, personas que tienen características físicas distintas, y muchas veces nosotros tenemos que ser conscientes de provocar en ellos una situación de igualdad. Por ejemplo, las rampas de un lugar, usted tiene que tratar la manera de que esa persona que no puede caminar tenga la capacidad de poder llegar a su destino. Por ejemplo, un salón de clases. Entonces, Aristóteles previó y permeó diferentes aspectos. Igualdad a los iguales, desigual a los desiguales. Entonces, la democracia, la soberanía son muy importantes en el país, porque al final el poder de decisión radica en la población. Y como efectivamente la compañera indicaba, que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra elección. Nosotros tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque si usted votó y después dice, no estoy de acuerdo de lo que pasó, tenemos que estar conscientes de que en su momento tomamos la decisión de darle la confianza a esa persona. ¿Y cuál es nuestro deber como pueblo? Exigir que cumpla lo que ofreció en su campaña, por ejemplo. Y no solo lo podemos ver en el gobierno anterior, compañeros, lo estamos viendo ahorita mismo en el Congreso. Se dice de que se quiere tratar diferentes temáticas, no a la corrupción, no a anomalías que se pueden estar desarrollando, y podemos observar que estamos cayendo en un mismo punto. Se vuelve cíclico. Se habla de derechas, se habla de izquierdas, pero al final, una vez sea derecha o izquierda, siempre va a haber una condición de desigualdad, porque va a haber un gobernante y un gobernado.
Y muchas veces, vulgarmente se puede decir, el botín lo único que va a cambiar es de manos. Y vamos a seguir en una situación bien lamentable de no avanzar como país, porque el que no aprende de su pasado está obligado a cometer los mismos actos por no aprender de la experiencia que tuvo con anterioridad. Entonces, por favor, les voy a dar definiciones para que tengan ustedes. Ya hablamos de democracia, demos pueblo, kratos poder, dar el poder al pueblo. Les indiqué democracia, por favor anoten. Es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo y ésta se ejerce directamente o por medio de representantes. Democracia. Soberanía, poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación. O a un estado para establecer su constitución y adoptar decisiones políticas fundamentales en el ámbito interno e internacional. Entonces ya tenemos definición de democracia, soberanía. Podemos encontrarlo en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 141 que establece cómo está constituido el Estado por 3 poderes, un organismo ejecutivo, un legislativo y un judicial, y que establece que no va a existir subordinación entre ellos. Quiere decir que está estableciendo un sistema de frenos y contrapesos. También recordar siempre la autonomía de la voluntad y la autodeterminación de los pueblos, las tradiciones, las costumbres, la forma de percibir el mundo de nuestra sociedad, en específico Guatemala. Todos tenemos nuestras costumbres, tradiciones, creencias que se han pasado de generaciones en generaciones. Entonces es bien importante el tema sobre la igualdad, la proporcionalidad, la dignidad y principalmente el trato igual a los iguales, desigual a los desiguales, en relación a que todo, por ejemplo, todo hombre y toda mujer va a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones de conformidad a los derechos que estipula la Constitución Política de la República, principalmente en su parte dogmática, que es la que estamos conociendo en este preciso momento. Entonces, Abner, ¿está presente, por favor? Sí, licenciado. Entonces, lo siguiente sería, en el mismo artículo 4, sería: ninguna persona puede ser sometida a... ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Ahí está, por favor. Entonces les voy a preguntar, Abner, aprovechando que tiene el micrófono encendido, ¿qué opina de la esclavitud? Pues eso me lleva a la
Imperio Romano, a los egipcios. Y opino que es algo que muchas personas hoy en día comentan de que todavía se sigue dando en algunos países. Y pues creo que es algo que sí menoscaba la dignidad de una persona, ya que la persona solo tiene obligaciones y no tiene derechos. Mire, ¿y me puede dar un ejemplo de esclavitud en la actualidad? Un claro, que se le ocurra. Te regresaría al trabajo. Por ejemplo, hay algunas personas que aquí en Guatemala se da todavía, o sea, se podría decir de que es usual como una esclavitud moderna en el que algunas empresas no respetan los derechos de algunos trabajadores, los hacen trabajar más de 8 horas, no tienen algo que sí está el Código de Trabajo que establece los derechos que tienen las personas, pero no hay como una institución, está el Ministerio de Trabajo, pero que realmente vele por esos derechos. Y algunas personas, por la misma necesidad, están como sometidas a trabajar ese horario. Se da mucho en los call centers, en algunos trabajos que hay personas que por miedo no ponen la denuncia. Se puede decir que es una esclavitud moderna. Pero le voy a poner uno más claro. ¿Usted ha escuchado de la trata de personas? Sí he escuchado. ¿Se refiere a? Trata de personas se refiere a venir y, bueno, se da más que todo cuando traen a señoritas de otros países como Nicaragua, Honduras, para poder venir y explotarlas sexualmente. Exactamente. Entonces allí es una forma de esclavitud moderna y eso está penado por la ley. Quiere decir de que a pesar de que pasamos los tiempos antiguos, en la actualidad se sigue aplicando una especie de esclavitud. En este caso, lo que es la trata de personas, antes llamado trata de blancas. En la actualidad, compañeros, como ustedes es de su conocimiento, la esclavitud se encuentra abolida. Y eso mismo pues lo encontramos regulado en el Pacto de San José. Pero el Pacto de San José de Costa Rica establece también determinados aspectos donde, si bien es cierto, se prohíbe la esclavitud, no se debe de malinterpretar. Por ejemplo, en los trabajos que hacen determinadas personas, por ejemplo, en centros carcelarios. Y nuestra legislación guatemalteca también establece y tiene una ley que vamos a ver ahorita que es bastante interesante. ¿Tiene Abner su Pacto de San José a la mano? Sí, licenciado. Léame el artículo 6, por favor. Y eso anótenlo, compañeros, por favor. Artículo 6. ¿Qué? Ahorita voy, licenciado, en un momento. 6. Dice: provisiones de la esclavitud y servidumbre. Numeral 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Entonces, si yo le preguntara, Abner, ¿en la actualidad se puede aplicar la esclavitud, verdadero o falso? No se puede practicar. Exactamente. Siga leyendo, por favor. Numeral 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso o obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. Entonces, ¿de qué tenemos que entender por este párrafo, compañeros?
Esa es la interpretación que se le debe dar al tema relativo a lo que es la esclavitud y servidumbre. Si usted lee allí, hace referencia a que en los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de libertad acompañado de trabajos forzosos, esta disposición no puede ser interpretada en el sentido que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. Y eso está regulado en la ley del régimen penitenciario, en el artículo 70 y en el artículo 71. ¿Qué quiere decir esto? El tema relativo a la redención de la pena. Se los explico rápidamente. Cuando hablamos de redención de pena, por ejemplo, una persona que se le condena, por ejemplo, el delito de violación, y esa sentencia condenatoria se encuentra firme y ejecutoriada, y la persona que se encontraba dentro del centro carcelario en cumplimiento de la pena estudió, o en este caso realizó trabajo dentro del mismo, se le puede dar o entrar en este régimen relativo a redención de pena. Por ejemplo, delito de violación, 8 años la mínima y 12 años la máxima. En el artículo 71 determina el porcentaje o cómo se debe calcular cuando el juzgador considera, pues, determinar que esa persona puede entrar a la redención, a lo relativo a la redención de la pena. ¿Qué quiere decir? Que esta persona va a cumplir la condena estando fuera. Prácticamente, si lo quieren ver así, cuando la persona se encuentra fuera, está cumpliendo su pena en libertad. ¿Qué quiere decir? De que si la persona se le indicó 8 años, por ejemplo, se le van a dar 4 y los va a cumplir fuera, pero por buen comportamiento, implicando un estudio o contribución de trabajo dentro del centro penitenciario. Entonces, a esta redención de pena por el trabajo impuesto a esta persona no se le puede considerar como esclavitud. Entonces, siempre tiene sus excepciones la ley, y como les indicaba, nuestros convenios y tratados internacionales, cuando son en materia de derechos humanos, son ratificados y aceptados por Guatemala, deben de engarzarse y complementarse con nuestra legislación interna. Entonces, prácticamente se tomaron en cuenta diferentes aspectos con relación a la ley. Vamos a terminar de leer el artículo, Abner. Sí, con mucho gusto, licenciado. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Espéreme. Usted se quedó en el tercer párrafo. No constituye trabajo forzoso u obligatorio para los efectos de este artículo. Sí, disculpe, estaba leyendo la Constitución. Sería el artículo 3 sería el numeral 3 del artículo 6 de la provisión de la esclavitud y servidumbre. No constituye trabajo forzoso o obligatorio para los efectos de este artículo. Inciso A, los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas. ¿Quién es, en este caso, el juez de ejecución? Siga, por favor. Y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. Por favor, el otro. Inciso B, el servicio militar y en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel.
Y tiene sentido, porque el servicio militar hay una relación de poder, donde hay superiores y subordinados. Y el ejército es único e indivisible y no deliberante, obediente, que se basa bajo las órdenes de su comandante general, que en este caso es el presidente de la República de Guatemala. Siga leyendo, por favor. Inciso C. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad. Inciso D. Y el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Muy bien. Entonces, regresemos a la Constitución. Abner, por favor, terminemos de leer el artículo. Artículo 4. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. ¿Y a qué nos referimos con eso? Al fin supremo que busca un Estado, que es el bien común. Y a muestra un botón. Si nosotros como compañeros de clase no estamos de acuerdo con algo, no tenemos que confrontarnos, tenemos que organizarnos. Y eso, créanme compañeros, que cuesta comprender. Si nosotros tuviéramos una mentalidad de, en vez de confrontar, organizar, para que en un momento dado se evite un conflicto, nuestra sociedad sería diferente. Entonces, nosotros tenemos que ser personas, los abogados, amigables componedores, personas que buscan la paz. Y créanme que las personas que tratan de solucionar las cosas sin llegar a un conflicto son las personas que llegan lejos. Una persona conflictiva, compañeros, créanme, y nosotros no solo lo miramos en la universidad o en nuestro trabajo, eso lo podemos ver desde que nosotros somos niños. Una persona que confronta y es conflictiva es una persona antisocial que no busca el bienestar común. Recuérdense que el bienestar general debe primar sobre el particular. Entonces, por razones de tiempo, compañeros, vamos a concluir con el artículo 4. Espero que nosotros pues vayamos abriendo nuestro criterio. Créanme que me siento bastante contento de estar el día de hoy aquí con ustedes y pues espero con ansias el día martes de la otra semana de manera presencial. Les pido de favor que estén repasando, que estén anotando las definiciones, que estén anotando los postulados, porque tanto la teoría, la doctrina y la práctica se engarzan y, por ejemplo, si yo no entiendo lo relativo a la igualdad con la definición que el profesor dio, ¿qué tengo que hacer, Abner? Tengo que ir ¿a dónde? Tengo que investigar por mí mismo para poder entenderlo. Aparte de eso, si usted no comprendió la definición, puede ir al artículo 4 o puede ver sus anotaciones. Una vez usted asista a clase, créame compañero que no va a tener ningún problema al momento de realizar la evaluación. Son situaciones que muchas veces nosotros creemos conocer, se los digo. Por ejemplo, ¿qué es vida? Nosotros tenemos una definición amplia de lo que es vida, pero tenemos que pensar como juristas. Cuando pensamos en igualdad y libertad, el compañero pensó en el derecho laboral, igualdad de condiciones de trabajo. Esas clases ustedes ya las llevaron. El otro compañero pensó de una forma social. Pensó en, por ejemplo, la democracia, la soberanía, la igualdad, la desigualdad y también temas como la esclavitud, que muchas veces la persona viene y presenta acciones constitucionales de amparo, por ejemplo, que no están bien fundamentadas. Y recuérdense que también el principio de definitividad es bastante importante. Se debe de agotar la vía recursiva previo a entrar a presentar diferentes
diferentes acciones constitucionales que la Constitución misma nos establece. ¿Por qué? Porque son los mecanismos que nos resguardan a todos como guatemaltecos o las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Entonces, prácticamente la filosofía, como me decía Alejandro, si no estoy mal, también la compañera que participó, tiene sus diferentes matices, sus puntos de vista. Y recuérdense que la verdad no solo me corresponde a mí, yo tengo mi percepción de lo que opino, de lo que pienso, mi percepción del mundo. Abner tiene su percepción, Alejandro tiene otra, y es importante hacerla ver en este curso. Nosotros recordemos que ya casi estamos en 10º semestre, compañeros, y es una situación bastante agradable, pero también nosotros tenemos que perder ese miedo de hablar en público, ese miedo de participar. Recuérdense que están en un lugar seguro y aquí nos podemos equivocar. Aquí podemos hablar libremente para posteriormente tener un criterio, y ese criterio siempre debe estar razonado, fundamentado. ¿En qué? En este caso, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero no solo en esa parte nos tenemos que quedar, también tenemos que estudiar las convenciones y tratados internacionales ratificados por nuestro país. Recuérdense que toda resolución debe estar fundamentada, y si nosotros únicamente nos quedamos con la legislación guatemalteca, nos quedamos realmente cortos. Entonces, los incentivo, compañeros, a que sigamos repasando, estudiando, pensando más allá. Eso es lo importante de la filosofía, y yo los espero pues con gusto el próximo día de clases. Para los que no están en su hogar, pues les deseo un buen retorno a casa, y a los que están en su casa, pues que pasen muy buena noche, y los miro el próximo día de clases. Saludos, compañeros. Bendiciones. Adiós, feliz noche.